Amada iglesia, nosotros nos encontramos en la parte final del Evangelio de Marcos y la semana el pasaje que estamos estudiando, la porción que estamos estudiando se conoce como la Semana de la Pasión, que como recuerdan ustedes inició con la entrada de Jesús a Jerusalén y terminará con la crucifixión de Cristo el viernes al finalizar esa semana. Aunque para llegar a esa parte, mis amados hermanos, aún nos falta mucho camino por recorrer en esta porción. Algunos estudiosos, mirando precisamente esto, consideran que Marcos está dividido en dos partes también, y es que Marcos del 1 al 10 es, Marcos capítulo 11 al 16 y Marcos del 1 al 10 es la introducción, lo que pone entonces este evangelio como Marcos del 1 al 10 como una introducción muy larga y el resto es el evangelio. Esta semana, como lo hemos visto, es una semana sumamente ajetreada para Jesús. El pasaje que estuvimos estudiando la semana pasada nos cuenta cómo Jesús había llegado nuevamente desde Betania, donde había pasado la noche, donde había descansado y donde va a pasar las siguientes noches precisamente descansando. Y en esa ocasión estuvimos considerando el segundo día de Jesús, cómo él había vuelto a Jerusalén y de camino a Jerusalén desde Betania había visto una higuera muy frondosa, muy hermosa, pero sin fruto. Y estuvimos considerando lo que eso significaba y lo que había causado la sentencia de Jesús en el versículo 14. Nunca nadie más coma fruto de ti, dice la palabra del Señor en el versículo 14. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y como más adelante, unas horas después, en el templo había sacado a las personas que vendían animales, cambiaban monedas y usaban el templo, el patio de los gentiles, como un atajo para ir al monte de los olivos. Con esas dos acciones, Jesús lo que estaba representando era el juicio contra Israel y la condición espiritual que estaba evidenciando la nación. Una nación que a pesar de sus privilegios y de las múltiples oportunidades que había tenido de parte del Señor, estaba como esa higuera que el Señor había maldecido, llena de hojas en apariencia, muy frondosa, pero sin fruto. Lo que reflejaba era esa religión moralista, corrompida, que estaba demostrada precisamente en el templo, que se había convertido, como lo bien lo señala Jesús, en una cueva de ladrones. Jesús lo que hace es entonces anticipar el juicio de la nación de Israel al hacer todo lo que hizo en el templo y señalando también cómo lo hizo a través de la maldición de la higuera. Al finalizar ese día, el segundo día, Jesús va de nuevo a Betania antes de que se cerraran las puertas de la ciudad. Las ciudades en esa época estaban amuralladas y se cerraban las puertas de modo que las personas ya no podían entrar ni salir. Así que antes de que eso ocurriera, Jesús había descendido con sus discípulos hasta Betania para descansar y volver al siguiente día a Jerusalén. Y lo que nosotros encontramos, mis amados hermanos, está ocurriendo en ese contexto. El trayecto que tomaron al tercer día sería el mismo que habían tomado el día anterior. Seguramente pasarían por donde estaba la higuera que habían visto el día anterior llena de hojas, pero que ahora estaba marchita y que por la oscuridad de la noche ellos no habían visto. Al día siguiente, con la luz del sol del amanecer, entonces los discípulos se percatan de lo que había pasado y todos se dieron cuenta de que era la higuera que Jesús había maldecido la noche, el día anterior, pero que en realidad, como habíamos visto, era una higuera que a pesar de que estaba llena de hojas, estaba sin fruto. Ahora estaba completamente seca. Y el evento no pasa desapercibido. Dice la palabra del Señor que tan pronto esto ocurrió, entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y es Pedro el que entonces ahora hace la pregunta: ¿cómo es que esto ha ocurrido? La respuesta de Jesús será importante porque mostrará un cambio importante también en la estructura mental de los discípulos. Un cambio en la estructura mental de los discípulos. Recuerden, mis amados hermanos, que los judíos tenían como centro de su vida espiritual el templo. El templo era fundamental para su vida espiritual. Era el centro de todo lo que ocurría a nivel de la nación en el sentido espiritual. Y por ser un sistema corrupto, había perdido el correcto uso y tenía que ser desechado. Ya no era la casa de oración que era, sino había convertido en una cueva de ladrones. Ahora esa casa de oración tendría que cambiar y en ese mismo sentido cambiaría la oración. Y es por eso que Jesús va a hablar acerca de la oración en este pasaje. Es por eso que lo dicho por Jesús a la higuera y lo ocurrido en el templo no puede ser
ignorado. O sea, estamos en el mismo contexto, mis amados hermanos. El pasaje inicia precisamente con la maldición de la higuera, la purificación del templo y nuevamente Jesús hablando acerca de la higuera. Y no se puede separar, porque lo que Jesús quiere señalar es cómo hay un cambio en el sistema. Un sistema antiguo que está corrupto y que debe ser renovado y que va a mostrarse a través de lo que Jesús quiere enseñar. En ese nuevo orden, en el reino de Dios, se pone de evidencia y se tiene que manifestar la fe y la confianza en Dios. Una fe y una confianza que va a superar los obstáculos, que no va a depender de las estructuras, sino que va a depender directamente de Dios, de los medios de gracia que Dios ha otorgado, pero que también tiene que estar caracterizada por un elemento fundamental y es el perdón. En este nuevo orden, entonces, Jesús viene a establecer a los creyentes como un pueblo que va a funcionar sin un templo físico, sino un grupo de personas que se unen en oración, que tienen un mismo objetivo, donde ya no va a depender de sacerdotes ni sacrificios. El lugar santo ya no estaría en el templo, estaría en cada creyente, donde moraría el Espíritu Santo. Y la predicación del Evangelio haría que ese templo espiritual de Dios creciera. La mayoría de los judíos, como les digo, consideraban el templo como el lugar en donde la oración era escuchada de manera más específica, en donde la oración era oída por Dios. Pero sin ese lugar, ¿dónde tendría que ocurrir eso? Y Jesús lo que quiere señalar es precisamente que ahora la oración es efectiva no por el lugar, sino por la actitud que se debe tener en cuanto a ella. Lo más probable es que cuando Marcos está escribiendo esto, el templo ya no está. Marcos escribe su evangelio entre el 65 y el 75. Así que posiblemente Jerusalén ya habría sido destruida por las tropas de Tito. De modo que Marcos quiere transmitir a sus lectores que el hecho de que ya no haya un templo físico o altares no afecta la obra de expiación de Jesús y mucho menos va a afectar la oración. Así que no es casualidad que las palabras pronunciadas por Jesús el día anterior fueran oídas por sus discípulos, porque serían usadas para darles una importante lección de confianza en Dios y sobre la oración. Hay una pregunta entonces que surge al estudiar este pasaje en esta mañana. Y es la pregunta sobre la cual quiero que trabajemos. ¿Cuáles son las lecciones que nos deja la higuera? ¿Cuáles son las lecciones que nos deja la higuera? Es por eso que este sermón lleva por título Lecciones de una higuera. Lecciones de una higuera. Y mi objetivo en esta mañana es que podamos comprender a través de los principios encontrados en este pasaje que los cristianos somos llamados a tener una actitud de confianza en Dios para hacer de la práctica de la oración una constante en nuestras vidas, teniendo en cuenta la actitud correcta hacia Dios por medio de ella. Jesús enseña que hay por lo menos dos lecciones, o por lo menos yo encuentro eso, dos lecciones en esta porción de la palabra, y la primera de ellas es que debemos tener una actitud de confianza en Dios. Una actitud de confianza en Dios. Acompáñeme leyendo nuevamente el versículo 22 y 23. Dice la palabra del Señor, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Mis amados hermanos, como hemos visto, después de que Jesús vuelve otra vez a Jerusalén o va de camino a Jerusalén, se encuentran con esa higuera que Jesús había maldecido la noche, el día anterior. Y es Pedro y los demás ahora que están asombrados por lo que ha ocurrido. Y quiere saber cómo es que se produjo esta manifestación de poder en la planta. O sea, ellos están asombrados de que eso haya ocurrido de manera tan pronta. ¿Cómo puede ser que un árbol que estaba frondoso y verde el día anterior, al día siguiente se convirtiera solamente en un árbol seco desde la raíz? Evidencia de que algo estaba mal en la planta. Así que Jesús responde con estas palabras. Él no explica cómo ocurre, sino señala lo que debe ocurrir en los discípulos y en aquellos que han puesto su confianza en el Señor, y es precisamente eso. Tengan confianza en Dios. Es por eso que este punto tiene ese enfoque. Tengan confianza en Dios.
En pocas palabras, sigan confiando en Él y tengan una actitud de dependencia de Él. Eso es lo que Jesús les está diciendo a ellos. Esta sería una importante lección para ellos. Recuerden que ellos están en la última semana de Jesús. Unos días más adelante, Jesús sería crucificado. Y mientras estuvo con ellos, ellos vieron cosas tremendas, pero unos días más adelante ya no lo tendrían. Así que lo que Jesús quiere mostrarles es que Dios, quien de modo milagroso, con un tremendo poder, puede afectar un árbol, Él puede también ayudar de manera poderosa a aquellos que confían en Él, a su pueblo, a sus hijos. Ellos necesitan entender que la confianza no debe estar puesta en ellos mismos, sino en Dios, en su carácter, en la manera en la que se demuestra su confianza. Y es como lo vamos a ver más adelante por medio de la oración. Cómo un creyente demuestra su confianza en Dios en la forma en que se acerca a Él por medio de la oración. Y eso, mis amados hermanos, significa también que nosotros estamos sometiéndonos a su voluntad, que su voluntad sea, más bien que nuestra voluntad se alinea con la suya, a sus propósitos, a sus planes para el reino. Si nosotros estudiamos la escritura en el pasaje paralelo en Mateo 21:21, Jesús incluye un elemento muy importante y es que nuestra actitud de confianza en Dios debe incluir no dudar de Él. Quiero que me acompañe por favor a Mateo capítulo 21, versículo 21, que es el pasaje paralelo. Y escuchen cómo lo dice Jesús cuando le preguntan. Dice la palabra del Señor, versículo 21, respondiendo Jesús les digo, de cierto digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si hacia este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Así que ese elemento es importante, no dudar en el corazón. No dudar en el corazón. La duda, mis amados hermanos, es un gran obstáculo en la confianza en Dios. Y solo puede ser vencida por medio de la confianza en el poder del Señor. En la medida en que yo crezco en mi conocimiento de Dios, mis dudas y mis temores van desapareciendo. Y eso es lo que Jesús quiere que sus discípulos entiendan. Ustedes deben tener confianza en Dios. Deben reconocerlo como aquel que tiene el poder para hacer todo esto que está haciendo. Así que, mis amados hermanos, cuando nosotros confiamos en Él, podemos ver ese poder ilimitado. Pero también podemos entender que nuestra voluntad se debe alinear con la suya. Una fe así va a ser recompensada recibiendo lo que pide. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Cuando yo confío plenamente en Jesús, cuando mi voluntad se alinea con la suya, tenga por seguro que Dios va a responder a su petición. Va a ser recompensada porque es conforme a lo que Dios quiere que se está pidiendo. Por eso el versículo 23 es tan importante. El versículo 23 nos da la razón. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y esta es la razón por la cual está afirmando lo que está diciendo Jesús. Todo, como les he mencionado, hay que entenderlo en el contexto. Eso está ocurriendo de camino a Jerusalén, de Betania a Jerusalén. Y esto posiblemente está ocurriendo cerca o posiblemente en el Monte de los Olivos. Y a esa distancia, desde el Monte de los Olivos, se puede ver el Monte Moriah. El Monte Moriah es el monte donde está construido originalmente el templo en Jerusalén. Así que ahí hay dos montes, el Monte de los Olivos y el Monte Moriah. ¿Dónde está ubicado el templo? Algunos han afirmado que Jesús se refiere a uno de esos dos montes. Pero yo creo que Jesús no está pensando en esos dos montes físicos. O sea, cuando Jesús le dice, cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, Jesús no está pensando específicamente en esos dos lugares. Nunca algo así había ocurrido. Que un monte se echare al mar. Ahora, yo no dudo que el poder del Señor podría ser específicamente eso. Si el Señor Jesús dice, quítate a este monte, quítate y échate al mar, eso va a ocurrir. Jesús tiene autoridad para hacerlo, pero no está haciendo referencia a esto. En la mente de los judíos,
Una montaña es algo muy fuerte, inconmovible. ¿Recuerdan ustedes el Salmo? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Cuando el salmista hace esa expresión, lo que está pensando es en algo seguro, firme, que no se va a mover. Así que lo que los judíos pensaban en cuanto a este monte era un problema que se levantaba en el camino, una circunstancia demasiado difícil. Parece ser que lo que Jesús entonces está usando es una hipérbole, una exageración para explicar su punto. Es más bien un dicho proverbial. De hecho, si ustedes leen primero a los Corintios capítulo 3, el versículo 2, Pablo usa esa misma expresión y dice que si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes al mar. Y Jesús está hablando acerca del amor, perdón, Pablo está hablando acerca del amor allí, pero en el contexto está usando esa expresión que era muy común en la mente de los judíos, así que era demasiado frecuente que a un maestro, un rabino en el pueblo de Israel, que tenía una tremenda capacidad para resolver problemas muy difíciles que parecían imposibles, se le identificara como una persona que podía mover montañas. De ahí que se les llamara el quitamontañas. De hecho, eso parece ser lo que Jesús está pensando entonces en este caso. Lo que Jesús les está enseñando a sus discípulos y de paso a nosotros es que también cuando un creyente enfrenta un problema abrumador, demasiado grande, que no tiene solución humana aparente, sin no dudar en su corazón, sino que creyere lo que será dicho, lo que pida por medio de la oración le será hecho. Así que no es una montaña en el sentido físico, sino una montaña que es un problema muy grande, alguna circunstancia que parece que te sobrepasa. Eso es a lo que está haciendo referencia Jesús. La duda a la que se refiere no es a la fe, ya que la fe en sí misma no tiene ningún poder. No es dudar de la fe. Mis amados hermanos, aquí es importante también aclarar esto. La fe no es una fuerza a la que yo acudo. No, la fe es la confianza puesta en algo o en alguien que me da seguridad. Entonces Jesús lo que les está diciendo es, si tu fe está puesta en Dios, puedes tener seguridad. Puedes tener seguridad. Acompáñeme por favor a Santiago capítulo 1, el versículo 6 al versículo 8. Santiago capítulo 1, versículo 6 al versículo 8. Porque allí Santiago aclara lo que Jesús está explicando acá. Santiago capítulo 1, versículo 6 al versículo 8. Y aquí está hablando acerca de la sabiduría, pero se aplica a esto. Dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que mis amados hermanos, la duda es un estorbo para la confianza en Dios y tiene que ser quitada. Y la duda se quita en la medida en que crece nuestro conocimiento de Dios. En la medida en que tu conocimiento de Dios crece, las dudas y los temores van menguando. Cuando yo conozco a una persona, yo puedo tener más seguridad en ella. Eso me va dando a mí más confianza. Y es lo que Dios nos está diciendo. De hecho, mis amados hermanos, en las escrituras nosotros encontramos que Dios no nos pide una gran fe. ¿Recuerdan ustedes cuál es la fe o el tamaño de la fe que Dios espera de nosotros? Solo falta una fe como el grano de mostaza. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, es como la fe que tuvo el padre de un joven endemoniado en Marcos capítulo 9, versículo 22 al 23. Escuchen lo que Jesús le dijo a este hombre. Marcos capítulo 9, versículo 22 y versículo 23. Dice, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. En el pasaje paralelo, Jesús le responde, ¿cómo que si puedo? Al que cree, todo le es posible. Y de inmediato mire la respuesta de este hombre.
Inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo, creo, ayuda a mi incredulidad. La fe de este hombre era una fe débil, era imperfecta, pero fue suficiente. Fue suficiente. Fue suficiente para ver el milagro y no fue defraudada porque estaba en el lugar correcto. Estaba puesta en Jesús, no en él. Nosotros, mis amados hermanos, usamos todavía esa expresión, una fe que mueve montañas. La fe mueve montañas, decimos nosotros. Y eso lo usamos nosotros para indicar la confianza en que cualquier problema puede ser superado si se confía. Pero mis amados hermanos, no podemos olvidar lo que Jesús está enseñando acá. Eso no va a ocurrir sin oración. Eso no va a ocurrir separado de la confianza que debemos tener puesta en Jesús que escucha nuestras oraciones. En esa oración que descansa en el poder de Dios, que se muestra en la vida de aquellos que tienen esa verdadera fe, por pequeña que parezca. ¿Cuál es el tamaño de tu fe? No importa. Si tu fe está puesta en el lugar correcto, esa fe va a ser una fe que mueve montañas. Cualquier circunstancia que sea la que estés enfrentando, si está puesta en el lugar correcto, esa fe mueve montañas. Por eso esa confianza de la que nos está hablando Jesús, la fe que nos lleva a orar no debe ser usada para imponerle nuestra voluntad a Dios. Que ese es el gran error que se comete. Y nosotros queremos decirle al Señor, haz de esta manera, queremos que hagas así. Y no debe estar basada en nuestras actuaciones, ni mucho menos en nuestro sentir. No, es que yo quiero sentir paz. No, mis amados hermanos. Muchas ocasiones la voluntad de Dios no produce paz, pero su voluntad es perfecta. Y lo que yo debo hacer es que a pesar de que no la comprenda, si mi confianza está puesta en Dios que dirige mis pasos, la oración va a tener un resultado. Iglesia, es por eso por lo cual nosotros debemos pedirle a Dios que nos revele también su voluntad. Santiago lo dice también en su carta. Yo tengo que decirle al Señor si Dios quiere. Es como aquellos que hacen planes y organizan proyectos y cosas, pero se olvidan de preguntarle a Dios. La oración no es un esfuerzo para que Dios cambie su voluntad, sino para que su voluntad se cumpla en mi vida. Y eso es lo que Jesús quiere enseñarles a los discípulos en este contexto. En la oración nos acercamos a Dios y no intentamos que Él se acerque a nuestro terreno. Somos nosotros los que debemos someternos a la voluntad de Dios. Cuando entendemos esto, entonces no pedimos imposibles. No probamos nuestra fe diciendo a los montes que se muevan. De hecho, ¿saben cuál es el mayor monte que se debe mover en nuestras vidas? Nuestro orgullo, nuestra arrogancia, que nos lleva a pensar que todas nuestras oraciones deben ser respondidas de manera afirmativa, que deben responderse siempre sí. No, Dios no va a responder de esa manera. En la Biblia nosotros no vemos que esto ocurra de esa manera, ¿recuerdan? Y lo mencionaba precisamente la semana pasada, cuando Jesús ora en Getsemaní, Él está orando pidiendo al Señor que no se haga conforme a Él quiere. Si es posible es pasar de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Es por medio de la oración que Dios responderá aquellas cosas que nos convienen. Y mis amados hermanos, en ocasiones eso implicará un no de parte de Dios. Esa será su respuesta. Tenemos que rogar al Señor que nos ayude y pedir así como hizo este hombre cuando presentó a su hijo para que Jesús lo ayudara. Creo, pero ayuda a mi incredulidad, Señor. Ayuda a mi incredulidad. Debemos entonces considerar nuestras situaciones, las dificultades y los problemas que enfrentamos. ¿Cuáles son las circunstancias que estás viviendo en este momento en tu vida? ¿Qué es lo que te aqueja? Yo sé que si entendemos la voluntad de Dios para nuestras vidas y que su voluntad se va a cumplir, podemos orar con perfecta confianza
delante de Él. Porque Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos realmente. Así que nuestras circunstancias, a pesar de que no cambien, el Señor nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Y eso es lo que Jesús quiere mostrarles allí. Tengan confianza en Dios. Tengan confianza en Dios. Ya vimos entonces, mis amados hermanos, la primera lección de la higuera, y es que debemos tener una actitud de confianza en Dios. Pero no es la única lección que nos deja la higuera. Hay otra lección más, y es que nosotros debemos considerar cuál debe ser entonces nuestra actitud hacia la oración, la actitud correcta en la oración. Y Jesús lo va a explicar en los siguientes versículos, y que de paso, nuestro segundo punto, una actitud de confianza y perdón en la oración. La primera lección es confianza en Dios, la segunda es confianza y perdón en la oración. Versículo 24, versículo 26. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Y si tenéis algo en contra de alguno, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y lo que Jesús va a hacer acá ahora es explicarle a sus discípulos lo que deben hacer ahora. Deben tener confianza en Dios, de manera que puedan pedir conforme a su voluntad, enfrentándose a los problemas y a las circunstancias difíciles, pero deben hacerlo también con la actitud correcta. Por eso el por tanto indica lo que ahora deben hacer. ¿Y qué es lo que deben hacer? No solo demostrar confianza en Dios por medio de la oración, sino que Dios también les da una promesa por medio de la oración y que implica orar. Mis amados hermanos, es claro. Por tanto, todo lo que pidieres orando. Yo puedo tener confianza en Dios, puedo reconocer el poder infinito de Dios, pero si no oro, si no busco al Señor en oración, ¿cómo voy a ver entonces la respuesta? Si quieres ver lo que Dios ha prometido por medio de la oración, lo primero que debes hacer es orar. Acompáñeme por favor a Santiago capítulo 4, el versículo 2. Santiago capítulo 4, el versículo 2, porque Él nos habla más acerca de esto. Santiago 4, versículo 2. Cuando habla acerca de los conflictos y de los pleitos, miren lo que dice la palabra del Señor. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así que mis amados hermanos, el problema es que yo puedo conocer y saber que Dios es poderoso, pero si no hago lo que Él me pide, no voy a ver la respuesta. Esto es un llamado urgente a la iglesia y a nosotros como creyentes para que oremos, para que hagamos una constante en la oración en nuestras vidas, pero que lo hagamos conforme a su voluntad, como lo hemos estado aprendiendo. Y esta no es la única lección que Jesús dio sobre la oración. Debemos tener cuidado, mis amados hermanos, de no separar lo que Jesús está diciendo en esta porción de otras enseñanzas de Jesús con respecto a la oración. En Mateo capítulo 6, el versículo 5 al versículo 15, la oración del Padre Nuestro, y en Mateo 7, del 7 al 11, cuando nos habla acerca de la confianza en Dios. Pero mis amados hermanos, cuando yo leo estas palabras que puedo pedir y lo que pida orando, debo creer que lo voy a recibir y va a venir, ¿es entonces un cheque en blanco para todas nuestras peticiones? ¿Es un pagaré sobre el cual yo voy a hacer mis peticiones? No, mis amados hermanos, es como lo explica un comentarista. Warren Worsby dice, no debemos interpretar el versículo 24 como si oras lo suficientemente fuerte y en realidad crees, Dios está obligado a contestar tu oración sin importar lo que pidas. Este tipo de fe no es fe en Dios, es más bien fe en tu fe o en tus sentimientos. Entonces no es por orar más fuerte. No, no es de ninguna manera esto lo que quiere decir el Señor. La oración debe estar dentro de la voluntad de Dios. Dentro de la voluntad de Dios. Es buscar siempre que se cumpla
la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Santiago capítulo 4, el versículo 3 dice que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Ese es nuestro gran problema. Nuestras oraciones deben reconocer el deseo de hacer la voluntad de Dios y que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. El propósito de la oración no es lograr que la voluntad del hombre se haga en el cielo, sino que la voluntad de Dios se haga en la tierra. ¿Recuerdan el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad ¿dónde? En el cielo, como sí, como en el cielo como en la tierra. Pero nosotros queremos invertir el orden. Que se haga mi voluntad en el cielo y en la tierra y en todo lado. No, mis amados hermanos, debemos reconocer que hay ciertas cosas que los cristianos no podemos pedir y ciertas cosas que Dios no nos va a dar. Eso es como los padres, ¿no? Los buenos padres van a dar a sus hijos lo que ellos necesitan, según la sabiduría que ellos tienen, no necesariamente lo que ellos piden o quieren. Dios actúa como un buen padre. Dios actúa así. En ocasiones vamos a recibir respuestas que no queremos, pero también vamos a encontrar cosas que no estamos buscando y se van a abrir puertas que no esperáramos, no estábamos esperando que se abrieran. En Mateo capítulo 7, el versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque nosotros no recibimos, mis amados hermanos, sencillamente porque no estamos pidiendo. Nuestra pobre vida de oración se evidencia en eso. Y de paso estamos demostrando nuestra falta de confianza en Dios. Cuando yo no oro, estoy diciéndole, Señor, yo no confío en que tú vas a responder. O no me vas a dar lo que yo necesito. Entonces, como no me da lo que yo quiero, entonces no le pido. Ya está un problema, mis amados hermanos. No debemos hacer así. Pablo lo expresa muy bien en 2 Corintios, el capítulo 12. ¿Recuerdan cuando Pablo oró al Señor 3 veces para que le quitara ese problema de salud que él mismo llama el aguijón en la carne? Y Dios le responde no. Dios le responde no. Yo creo que Pablo, esta no era la respuesta que él quería. Él oró, Señor, quítame el aguijón. 3 veces. Y el Señor le dijo no. La respuesta que le dio era la respuesta que Pablo necesitaba. Y Pablo recibió de parte de Dios gracia. La oración tiene que trascender, mis amados hermanos. Tiene que ir más allá de ese pequeño mundo en el que nosotros estamos metidos. Tal vez es solamente pensando en nuestros planes o solamente en el corto plazo. Mis amados hermanos, nosotros debemos orar al Señor todos los días. Venga tu reino a mi vida. ¿Cuántas veces has hecho esa oración? Iglesia, no sé cuántas veces de verdad hemos orado, lo hemos cantado de hecho. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Pero en verdad, ¿queremos que el reino de Dios se haga en nuestras vidas? Yo creo que si fuéramos conscientes de lo que eso significa, lo oraríamos más intensamente. Venga tu reino a mi vida. Venga tu reino a mi vida. O como lo cantábamos en esta mañana. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel, roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú, mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Me encantaba el pasaje que usaba Mari para esta porción, el Salmo capítulo 62, el versículo 5 y el versículo 6. Porque esto tiene que reflejarse también en nuestra vida de oración. Esa oración que habla a tu vida, en la que tú te hablas a ti mismo y le dices a tu alma lo que debes hacer. A veces nos hace falta también pedirle en oración al Señor que nos hable de esta manera. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, solamente Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré.
Pero a veces saben cómo nosotros usamos la oración. Nosotros usamos la oración como usamos la línea 1, 2, 3. Solo como cuando tenemos una emergencia. Solo cuando tenemos problemas. No, mis amados hermanos, la oración debe ser una constante en nuestras vidas. Debemos orar sin cesar, dice la Escritura, constantemente. Estar pidiendo al Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, dice el Señor. La oración genuina debe ser una parte constante en nuestra comunión con Dios, es parte de nuestra adoración a Él. Por medio de ella confiamos en su poder, obrando en nuestras vidas. Porque cuando no oramos le estamos diciendo a Dios, no confiamos en tu poder, no creemos que tu voluntad es lo mejor para nosotros. Eso le estamos diciendo al Señor cuando no oramos. Necesitamos cambiar esa perspectiva, iglesia. Como iglesia y como individuos. Necesitamos cambiar esa concepción. Pero mis amados hermanos, la oración no puede separarse de lo que Jesús quiere explicar en los versículos 25 y 26. Y porque es una condición. Dice el versículo 25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Jesús entonces explica a sus discípulos una verdad que ha enseñado también en el Sermón del Monte. Cuando Jesús habla acerca de la oración, Él incluye esta parte en los versículos 12, versículo 14 y versículo 15. Acompañen por favor a Mateo capítulo 6. Cuando Jesús habla acerca de la oración, dice en el versículo 12, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que, iglesia, mientras estamos en oración, no importa la posición que estemos, puede ser de rodillas, de pie, con las manos alzadas. La forma en como tú ores, hay un mandato que se debe cumplir. Y el mandato es el de perdonar. Perdonar. Es algo que se necesita. Y mire que va justo después de la promesa. ¿Recuerdan cuál es la promesa? Versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando. Así que Jesús lo que está enseñando es que el perdón es un requisito indispensable. Cuando ustedes estén orando, perdonen para que su Padre les perdone. Aquí, mis amados hermanos, Jesús no está haciendo referencia al perdón en cuanto a salvación. No es que mi perdón haga que Dios me perdone mis pecados. No, es que respuesta del perdón que yo he recibido de parte de Dios, yo soy llamado a perdonar a otra persona. Es en lo relacional de los pecados que forman parte de nuestra vida como creyentes, de las ofensas que yo cometo contra otros y que otros cometen contra mí. Yo debo perdonar. Porque mis amados hermanos, cuando yo no perdono, eso interrumpe nuestra comunión con el Señor. Y ese caminar en santificación en el que yo debo crecer en el Señor. Esa batalla contra el pecado con la que yo estoy día tras día luchando. Era lo que veíamos nosotros el viernes pasado precisamente en el tema de los matrimonios, lo que tiene que ver con la reconciliación. Aquí es un llamado, mis amados hermanos, a esto. Como creyentes nosotros debemos examinar nuestros corazones, confrontar nuestros rencores y practicar el perdón, porque así se va a fortalecer la vida de comunidad y se van a eliminar los obstáculos en la oración. Miren, Jesús nos manda a perdonar en el acto. Cuando descubrimos que hay una ofensa que otra persona cometió contra mí, allí yo debo
Perdonar, perdonar. Si te das cuenta que tienes algo contra alguien, perdónalo allí mismo, es lo que está diciendo Jesús. Debemos perdonar, pero nosotros hacemos lo contrario. A veces guardamos el agravio y el enojo y dejamos que yo siga allí anidándose en nuestro corazón. Y permitimos que eso vaya generando raíces de amargura. La oración entonces incluye el perdón, al igual que la confianza en Dios. Debo tener comunión con mi Padre que está en el cielo, pero también debo tener comunión con mis hermanos que están aquí en la tierra, para que mis oraciones sean oídas. Y esa es una evidencia precisamente de que nuestros corazones están a cuentas con Dios. Miren, una persona que le cuesta orar, también le va a costar perdonar, porque no va a querer obedecer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, mis amados hermanos, es que estemos en paz con todos, dice Pablo. Así que yo debo perdonar, debo hacer todo lo posible porque el Padre me oiga y responda a mi oración, pero eso incluye tener un espíritu perdonador. Por eso Jesús dice que si tenemos algo contra alguno, esto no solamente incluye a nuestros hermanos en la iglesia. Alguno puede ser cualquier persona, un compañero de trabajo, un vecino, una persona en la calle. Dios me llama a que yo debo perdonar. Algunos esto incluye a creyentes y no creyentes. Y miren cómo le ejemplifica la palabra de Dios. Acompáñenme por favor a Primera de Pedro capítulo 3, el versículo 7. Hablando acerca de esto para los esposos, pero esto se aplica para todos nosotros como creyentes. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Y vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pedro usa esta idea de Jesús de perdonar en el trato y lo aplica entendiendo que las oraciones pueden tener estorbo. O sea que cuando yo no perdono, ahí hay un estorbo para mí que mi oración sea oída. Aquí Jesús lo expresa cuando dijo que antes de presentar tu ofrenda, si te acuerdas de que tienes algo en contra de alguien, antes de presentar tu ofrenda, deja tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano y luego pasa y presenta tu ofrenda. Ya que el perdón es algo necesario en nuestra vida. Iglesia, miren, tan importante es esto, que se evidencia también la madurez de un cristiano. Cuando una persona por falta de perdón decide irse de la iglesia, algo mal está en esa persona. Porque el llamado de parte del Señor es a que yo perdone la ofensa y el agravio. Y yo perdono, miren Jesús cómo lo coloca. No me pide que la otra persona venga y me pida perdón para que yo lo perdone. Yo tengo que perdonarlo. De la misma forma que el Padre me ha perdonado a mí, yo debo perdonar a la otra persona. En nuestra relación con Dios, eso es un aspecto importante. Es como dice alguien, si podemos desatar el poder de Dios por la fe y encontrar perdón por medio de la oración y un espíritu perdonador, el culto del templo ha sido entonces superado y una casa de oración que se ha convertido en cueva de maleantes no es más útil que una higuera seca. Porque ese sistema se deshace. Eso es lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos. Tengan confianza en el poder de Dios. Oren, perdonen. Eso es lo que Jesús nos enseña. Esa es la lección de la higuera. ¿Cómo podemos aplicar, mis amados hermanos, esta porción a nuestras vidas? Esta importante lección dada a los discípulos debe alentar nuestra vida de oración y nuestra confianza en Dios. Eso es lo que debe pasar en nuestras vidas. Alentar nuestra vida de oración y nuestra confianza en Dios. Jesús enseña por medio de ese suceso de la higuera que se seca y la inquietud que ha despertado en sus discípulos sobre cómo pudo haber ocurrido esto,
Era un llamado a que ellos tengan plena confianza en Dios. Jesús les dice, tened fe en Dios, tengan fe en Dios, confíen en Él. Él no solo hace un llamado a creer en ese poder sobrenatural de Dios que puede obrar eso tan tremendo, sino a depender completamente de Él. Juan Camino decía, la fuerza de la fe reside en la fidelidad de Dios, no en la constancia del creyente. Y Charles Spurgeon decía también que cuando nuestra mirada descansa en la grandeza de Dios, hasta el más pequeño grano de fe alcanza para enfrentar lo imposible. Así que la lección de estos versículos nos llaman a precisamente cultivar una confianza en nuestro Dios, quitando la duda ante el tamaño de los problemas, sino descansar precisamente en el Señor y confiar en que nada se escapa de su provisión, de su providencia y de su poder. Iglesia, Dios escucha todas las oraciones. Dios escucha todas nuestras oraciones. Y podemos estar seguros que Él las escucha porque detrás de nuestras oraciones está el poderoso creador del universo que tiene un poder infinito. Pero debemos reconocer que la promesa no es que Dios responderá nuestras peticiones egoístas. Dios las va a escuchar, indudablemente, pero no las va a responder como nosotros queremos. Así que lo mejor es que nosotros alineemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y eso lo hacemos, ¿saben cómo, mis amados hermanos? Por medio de la palabra. Miren, mis amados hermanos, si yo descubro algo que es la voluntad de Dios para mi vida, debo orar fervientemente por eso. Que es clara la voluntad de Dios en nuestras vidas a través de su palabra. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Así que si tú oras por tu santificación, créeme, Dios va a responder a esa oración. Santiago dijo, cualquiera pues que tenga necesidad de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala a Dios y Él la va a dar. No dudes, Él la va a dar. Esa es una oración conforme a la voluntad de Dios. Pero no vayas a orar para que el Señor te aumente unos centímetros o para que pierdas unos kilitos. Ese tipo de oraciones, y no crean, hermano, yo he escuchado personas que oran así. No, iglesia, esa no es la oración que el Señor quiere que nosotros hagamos. Nosotros debemos orar, venga tu reino, en serio, iglesia. Debe ser una oración constante en nuestras vidas. Venga tu reino, Señor, venga tu reino. Debemos orar en verdad porque el reino de Dios se extienda. Debemos orar al Señor para que Él envíe obreros a sus mies. Iglesia, necesitamos obreros. Gente que ponga sus manos en el arado y que no miren atrás. Necesitamos orar al Señor. Necesitamos orar al Señor. Esas son oraciones que Él va a responder. Oraciones que son conforme a su voluntad. Acompáñenme por favor a primera de Juan, capítulo 5, el versículo 14 y el versículo 15. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué va a hacer Él? Nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Podemos pedir y estemos seguros que Dios va a responder a aquellas cosas que son conforme a su voluntad. Así que si tú identificas algo que es de acuerdo a su voluntad, ora por ello fervientemente. Y el Señor va a responder eso. Miren, mis amados hermanos, hay una oración constante en mi vida siempre por la iglesia. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1 versículo 9, por lo cual también nosotros desde que lo hemos oído, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, con toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Señor, al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la
la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de al reino de su amado Hijo, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mis amados hermanos, esa es mi oración constante por esta iglesia. Esa es mi oración constante por la iglesia. Que seamos llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y para qué debemos ser llenos de ese conocimiento y de esa sabiduría e inteligencia espiritual? Para andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es mi oración por la iglesia. Constante, incesantemente, Señor, haz esto en nuestras vidas. Y confío que el Señor va a responder esa oración. Cuando oramos como debemos hacerlo para comprender la voluntad de Dios en nuestra vida, entonces podemos someterlos a ella en una posición de obediencia y dependencia total al Señor. Primera de Juan capítulo 3, el versículo 21 y 22 dice la palabra de la siguiente manera. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Iglesia, recuerden, la oración no es un lugar donde nosotros buscamos obligar a Dios, sino donde nuestra voluntad se humilla para unirse con la suya. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Así que en cada oración, mis amados hermanos, examina si tu petición está conforme a la palabra de Dios. Examina si lo que estás pidiendo es efectivamente que se haga la voluntad de Dios en tu vida o simplemente quieres que se haga tu voluntad. Estás orando no solamente por cosas para ti, sino estás orando como el Señor quiere que tú ores. Venga a tu reino. Antes de pedir por ti, debes pedir, Señor, venga tu reino. Jesús además nos muestra que la genuina demostración de confianza se realiza precisamente en la oración. Debemos pedir conforme a su voluntad, sabiendo que Él responderá por su gracia y sabiduría y no para complacer nuestros caprichos egoístas, sino para cumplir sus perfectos propósitos. Juan Calvino decía, la oración sana nuestras ambiciones humanas, las enraizamos en la soberanía de Dios y no al exaltar nuestra propia voluntad. Y en palabras de John Piper dice, cuando oramos, no lanzamos demandas al cielo, sino que abrimos nuestro corazón al Dios que obra según su bondad infinita. Debemos orar con un espíritu perdonador hacia otros, de la misma manera en que Dios nos perdonó. Nuestra relación con Dios nos lleva a experimentar el perdón y a mostrarlo a otros por medio de la oración. Y eso es algo que yo he podido experimentar. Mis amados hermanos, cuando yo sé que hay algo que tengo contra otra persona, lo mejor que puedo hacer por esa persona es orar por ella. Porque tú cuando oras por una persona contra la que tienes algo, cuando oras por ella, tú no vas a orar para que le vaya mal, ¿no? Sería errado decir, ¿no? que le vaya mal en la vida en oración. Pero es que casos se han visto. No, oras por esa persona pidiendo que le vaya bien. Es indudable que se puede orar por esto. Y debemos pedirle al Señor que nos ayude. Como les decía anteriormente, la oración no es una varita mágica, tampoco es como una línea de emergencia de la que echamos mano cuando tenemos problemas. Es un poderoso medio de gracia provisto por Dios para acercarnos a Él. Y Jesús nos enseña que esa confianza debe ir acompañada de un corazón perdonador. Recuerden, Jesús dijo, porque si no perdonan, tampoco su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Decía Charles Spurgeon que la oración sin perdón es un grito que se ahoga en el silencio de un corazón endurecido. Así que las lecciones que deja la higuera entonces tienen que ver con la fe que está arraigada en Dios, que Él escucha, aquel que confía en Él, pero también que perdona. Y eso, mis amados hermanos, lo podemos hacer por Cristo. Él que oró incesantemente
porque se hiciera la voluntad de Dios. El que en el Getsemaní renunció a que su voluntad fuera hecha para que se hiciera la voluntad de Dios, es el que nos da permiso para que nosotros podamos orar. Nosotros nos podemos acercar a Él en oración porque Él abrió un camino nuevo y eterno para que nosotros podamos orar. Cuando el velo del templo se rasgó, nosotros ahora podemos entrar ante la misma presencia del Padre en el lugar santísimo, no en el templo, sino en donde quiera que nosotros estemos. Tenemos audiencia con el Rey del universo en cualquier momento. Así que nuestras oraciones van a ser oídas. Solo que debemos hacerlo con la actitud correcta, con la confianza puesta en Dios y con un espíritu perdonador. Y si alguno está sin Cristo en esta mañana, si alguno está sin Cristo en esta mañana, si reconoces hoy que tu vida espiritual está vacía y que has confiado más en tu esfuerzo o en tu religiosidad, más que en la gracia de Dios, este pasaje te reta a dar un paso decisivo. Ora con fe. Ora con fe pidiendo que la promesa de Jesús se cumpla en tu vida, que todo lo que pidas creyendo lo recibirás. Y lo primero que debes orar es ora por tu salvación creyendo que ya la has recibido. Ora pidiendo perdón por tus pecados. Somete tus peticiones a la voluntad de Dios. No como un cheque en blanco para que tus caprichos y tus deseos egoístas se cumplan, sino para que te puedas rendir a la voluntad soberana de Dios. Y recuerda que para que tu oración no tenga estorbo, debes reconciliarte con aquellos a quienes has ofendido o que te han ofendido a ti. Perdona, pero primero reconcíliate con aquel que has ofendido primero, al Rey del universo, el autor de la vida contra quien has pecado al desobedecer sus mandamientos. Pero también puedes reconciliarte con tu prójimo, que es lo que nos recuerda Jesús en este pasaje. Que Dios te dé ese espíritu perdonador para que tus oraciones puedan ser oídas. Iglesia, quiero invitarles en esta mañana que oremos y le demos la gloria y la honra a nuestro buen Dios. Señor, toda la gloria y la honra, toda la alabanza sean dadas a ti en esta mañana. Hoy yo quiero darte gracias por este momento que nos has permitido pasar juntos estudiando tu palabra. Y hoy clamamos delante de ti, pidiendo perdón por nuestros pecados, Señor. Orando a ti, Señor, reconociéndote como nuestro Rey y como nuestro Señor. Sabiendo, Señor, que tú nos oyes, que tú oyes nuestro clamor, nuestra oración, Señor. Padre, gracias por permitirnos estar en esta mañana buscándote a ti, Señor. En oraciones ruego con acción de gracias. Ayúdanos, Señor, para que nuestra oración no tenga estorbo, Señor. Y si alguno en esta mañana tiene algo en contra de algún hermano o algo en contra de alguna persona, yo le invito a que allí en silencio, en su corazón, pueda perdonarlo. Pueda decirle, Señor, yo perdono. Señor, tal vez por esto es que mis oraciones no han tenido la respuesta. Yo te invito a que tú perdones si tienes algo contra tu hermano. Puede ser algo mínimo. A veces nos cuesta perdonar a una persona porque hay actitudes que tal vez de esa persona no nos agradan. Perdona, perdona a esa persona. Y dile al Señor, Señor, yo lo perdono. Esto me molesta a mí, Señor, pero yo lo perdono. Tal vez han sido otras ofensas, otras actitudes. También debes pedirle perdón a tu Padre Celestial, porque has querido que tu voluntad se cumpla en tu vida y no has pedido que el Señor haga su voluntad en tu vida. Pídele perdón al Señor en esta mañana si tal vez no has dedicado tiempo a orar como deberías hacerlo, porque no le has dado la importancia a la oración como Jesús quiere que tú se la des, porque tal vez no has pedido y por eso no has recibido lo que has pedido o lo que quieres. Pide conforme a su voluntad. Pídele que te dé sabiduría, pídele que te dé entendimiento. Pídele que te dé luz a través de su palabra. Pídele que aumente
tu conocimiento de Él, para que puedas andar como es digno de Él. Pídele que al salir de este lugar, tu oración constante sea, Señor, dame todas aquellas cosas que me ayuden a mi santificación para hacer tu voluntad. Pídele al Señor en esta mañana en oración, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Haz tu voluntad, Señor, en nosotros. Oh Señor, sabemos que si pedimos conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y por eso nos hemos acercado a tu presencia, confiando en tu promesa de gracia, Señor. Toda la alabanza, toda la gloria y toda la honra sean dadas a ti, precioso Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.